31 de octubre, el día en que vemos a los nenes decir dulce o truco y a los adultos amargo y retruco. No empecemos con el ¿por qué es octubre solamente viste estas pelis? O ¿qué haces celebrando esto, vendepatria? Vivan y dejen vivir. Nadie está celebrando nada y si alguien lo hace, que sea muy feliz. Por eso a continuación, porque la fecha lo amerita, 31 películas de terror para ver este 31 de octubre. Que lo disfruten. Aclaración, estas fueron 31 películas que vi a lo largo del mes como parte del reto de los 31 pedacitos de terror, que creó el canal con el mismo nombre. Le mandamos la mejor a Pedacito de Terror, un saludo enorme y dejo el link de su canal en la descripción. Un clásico infaltable en la lista de cualquier cinéfilo tiene que ser The Birds. Solo el maestro del suspenso podría convertir algo tan cotidiano e inofensivo en una amenaza. Los recursos cinematográficos que utiliza Hitchcock fueron innovadores y adelantados a su tiempo, los cuales posteriormente formarían la estructura y la inspiración para futuras películas de suspenso y terror. Su aporte a la cultura popular es indiscutible y merece un análisis mayor y exhaustivo, ya que la película trata de exponer algo más de lo que solo muestra. Elegí Viernes 13 parte 2 porque nunca le di mucha importancia a la saga del famoso asesino de la máscara de hockey. Decidí ver lo que sería el comienzo oficial de la franquicia, ya que en su antecesora, la asesina y principal antagonista de la película era la madre de Jason Voorhees. Es en esta entrega en la cual conocemos finalmente al mítico asesino que aterroriza a quienes se atreven a invadir el Crystal Lake. Ojo, todavía no porta su famosa máscara de hockey, pero es un buen slasher ochentero que hasta el día de hoy es disfrutable. Pese a sus incongruencias argumentales y sus clichés, el resultado no deja de ser una buena película de terror clásica para pasar el rato. Había que ver una de extraterrestres y no pude pensar en otra cosa que en la obra maestra de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. El xenomorfo debe ser uno de los monstruos más emblemáticos del cine, desde su cabeza prominente y carente de ojos, su particular consistencia física dotada de sangre ácida y esa aterradora forma de reproducirse, nos hizo cambiar nuestra perspectiva amigable que teníamos hacia los seres de otros mundos, como E.T. y Alf, por una de inseguridad, ansiedad y terror. Una muy buena opción para los amantes del terror y la ciencia ficción. VHS es una antología de terror moderna que consiste en 6 historias aleatorias de tipo found footage o falso documental. Personalmente creo que es muy recomendable para quienes se interesan por el género pero les aburre las historias genéricas y repetitivas. Una peli entretenida en la cual seguro uno que otro susto te pegas. Mi historia / corto favorito, la del sucubo. Este clásico dirigido por Sam Raimi tiene más terror y gore que comedia, por no decir nada de esta última. Su ritmo es bastante aceptable para lo que es su sinopsis. Eso le da un punto a favor en el subgénero amigues de vacaciones acampando, ya que generalmente la hacen muy XL en este tipo de películas. 4 adolescentes ochenteros van al bosque, leen un libro maldito y ya está. Sin tantas vueltas, solo te sentás y ves cómo la trama avanza y la sangre llega. Un icono del terror que hasta el día de hoy sigue vigente con su serie Ash vs Evil Dead. En fin, por último, para no errarle a la consigna, entre las pelis de terror comedia que recomiendo, una de mis favoritas, Shaun of the Dead o Muertos de Risa. Cuando vi la palabra remake, lo único que se me vino a la cabeza era El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, ya que la considero una excelente película de zombies y un remake que supera la original. Pero el problema es que la vi hasta el hartazgo, por ende pensé en otra alternativa y terminé con El Día de los Muertos, un remake a la famosa película de Romero de los 80 en la que un zombie habla. La peli juega mucho con el suspenso y los zombies realmente dan miedo, con esa velocidad y ese diseño putrefacto. El problema que tienen inteligencia más desarrollada que en otras películas, lo cual la hace ridícula en algunas ocasiones y se nota que está mal distribuido el presupuesto, ya que se nos muestra constantemente que devoran humanos, pero no ves ni sangre ni órganos, solo se amontonan. Mucho no se puede esperar de una peli de zombies moderna, pero no deja de ser entretenida para pasar el momento y hasta divertida. Y más si te causan los agujeros argumentales y los sinsentidos del guión. Si estás en el palo de los no muertos, puede que te llame. Los vampiros no son mis monstruos favoritos del cine. Sus historias de cómo seducen o cazan humanos para alimentarse no son de mi interés, y la llegada de Crepúsculo en su momento no ayudó mucho. Pero
¿Y si los vampiros no son los depredadores, sino la presa? En eso se basa la sinopsis de Blade 2, en la cual Blade, el cazavampiros, tiene que enfrentarse a una especie de alteración genética superior a los vampiros, la cual se alimenta de estos. No hay mucho que agregar, salvo que quien está detrás de cámara es Guillermo del Toro, quien le da un toque más sombrío y lúgubre al relato con su estética fantasiosa y gótica. Pochoclera, con mucha acción y con monstruos hechos por el Toro. ¿Qué más querés? La posesión de Deborah Logan se trata de un grupo de psicólogos que están investigando a una anciana, Deborah, que tiene principio de Alzheimer y que empieza a comportarse de manera extraña. Durante la investigación descubrimos secretos que revelan que Deborah está poseída por un espíritu maligno. La primicia es interesante y parecía prometedora. Divago un poco, pero esta película no llegó a Latinoamérica y tenía la reputación de que fue prohibida. Obviamente fuente de los deseos, pero yo la descubrí por eso. Lógico, me moría por verla para ver si esto era cierto y la verdad es que la respuesta es un no rotundo. Me encontré con una película aburrida, con muy pocos sustos y sobre todo confusa. Es una película a la cual tenés que prestar atención porque los detalles fundamentales casi que pasan desapercibidos. Y si te levantás al baño, lo más probable es que preguntes quién es ese y después quién es ese cuando dijiste quién es ese. No mucho más que agregar, otra película falso documental. Siguiente. Un largometraje falso documental cuya sinopsis no es muy rebuscada. El diario de los muertos es sobre estudiantes de cine que justo filmaban una película de terror y junto a sus compañeros tienen que ingeniárselas para sobrevivir del apocalipsis zombie. Lo que la hace más interesante es que es parte de la filmografía de Romero, pero fuera de eso es una película del montón. Aunque hay veces que el terror funciona desde la perspectiva de una cámara, hay un par de cosas que no tienen sentido, seguido de actuaciones y diálogos fuera de lugar, pero no molesta tanto si la ves como una peli más del subgénero. Terror en el bosque es de las cosas más clichés en el mundo del terror, por lo que al igual que la película en cuestión, elegí una que trate de apartarse de ese típico asesino en busca de estudiantes de campamento o de fiesta, y Camino hacia el Terror 2 es un gran ejemplo de eso. La película se trata de 8 participantes de un reality show que tienen que jugar a sobrevivir en el bosque como si hubiera ocurrido el apocalipsis, pero se encuentran en zona de mutantes caníbales. ¿No te llamó la atención? Es un aire fresco y renovador para el género, hay mucha sangre y es inesperada. Definitivamente va a tener un video totalmente dedicado, ya que Midsommar me cautivó y me sorprendió mucho en su historia y su forma de transmitir suspenso y terror. Solamente tengo una cosa que mencionar y es lo lenta que comienza. Por más que sea una peli A24, en este caso se me hizo muy largo que siquiera lleguen a esa aldea donde transcurren los hechos. Pero cuando pase ese ya saben que, hablándole a quienes la vieron, no para. Y si hay algo que destacar, es esa manera de mostrar las atrocidades con un ritmo excelente, ni muy lento ni muy rápido. Es como que casi ni te das cuenta y ya sos parte de esa secta. Recomendada si sos como yo y te copa la psicología retorcida de la gente. No la vean si no quieren. La peli no se toma en serio a sí misma ni a su historia. Solo es un clásico ochentero que lo único que me sirvió fue para ver cómo avanzó la tecnología en efectos especiales y maquillaje, para recrear una transformación de hombre a hombre lobo. Pero no más que eso, las actuaciones son clichés y muy poco creíbles, y hay varios momentos que son anticlimáticos. Mi diagnóstico, mala niñera. Advertencia, es francesa. ¿Por qué digo esto? La película solo dura 1 hora y 10 minutos y me pareció eterna. Y no por aburrirme, sino por lo sanguinaria y sádica, incómoda y hasta perturbadora que fue. Creo que solo el cine europeo puede llegar a esos extremos. En el interior, es sobre una mujer embarazada que está siendo acechada y vigilada por una persona fuera de su casa en Nochebuena. ¿Quieren saber el por qué? Vale la pena verla para responderse. Es impresionable y toca cualquier fibra sensible que te imagines. Si querés verla con alguien que se impresiona fácilmente, y no seas así y mirala por las tuyas. No la vean, no es joda, literal solo no la vean. Es un desperdicio de presupuesto y una historia completamente aburrida y predecible. La única razón por la que esto es una continuación es por una mención al principio. ¿Te acordás de la nena y la mujer embarazada que sobrevivieron en la 1? Bueno, no esperes verla en pantalla. Las reemplazaron por personajes nuevos que no están para nada bien construidos y son lo menos desarrollados posible. Pasemos a la que sigue porque Tren a Busan 2 muere en el olvido.
Y por acá no es. Es una buena idea para una película, no voy a mentir. Antivirales sobre una compañía farmacéutica que vende enfermedades de celebridades a fanáticos que están interesados en contagiarse. Claramente quería verla. El problema es que es muy aburrida, con un ritmo lento y una trama casi inexistente. La película se queda en un intento de película con una primicia interesante, audaz y osada. Pero en eso se queda, en un intento. Otro punto a favor es la dirección de la película. Me pareció bastante buena y esos close-ups a las partes del cuerpo y la simetría que encontré cuando el protagonista está en pantalla me recordó al buen Wes Anderson pero sombrío. Un guía lo tocaba para hoy y mi elección fue una película de Darío Argento, Rojo Oscuro o Profondo Rosso. Postdata, perdón por mi pronunciación italiana. Un thriller de suspenso sobre un asesino serial que perpetra sus crímenes en Roma mientras suena una particular canción infantil. ¿Por qué lo hace? Toca verlo para averiguarlo. Saqué un par de aspectos negativos como la musicalización, la predecibilidad de algunos hechos y más que solo un par de conveniencias del guión, pero es una película entretenida, visualmente interesante y atractiva, y las escenas de asesinato son más que zafables. Si me vi el remake del Día de los Muertos, ¿por qué no ver la original? Una de las obras del padre de los zombies de George Romero, El Día de los Muertos de 1985 no falla. Zombie vieja escuela lentos y torpes que por separado no son una amenaza, pero si te atrapa más de uno, claramente sos boleta. La película ocurre tiempo después del apocalipsis zombie. Los sobrevivientes en esta historia se encuentran refugiados en un búnker militar, donde unos científicos tratan de encontrar una forma de domesticar a los zombies. Para lo que son los clásicos del género, esta película se toma un respiro del qué está pasando y qué son esas cosas. Y aunque sus actuaciones son muy superficiales y hay pocas muertes hasta casi el final, que es cuando realmente se pudre todo, su valor como clásico de culto está intacto y su aporte al subgénero de los zombies es innegable. Para el terror en la ruta elegí Jeepers Creepers, la leyenda de la bestia que despierta cada 23 años y que durante 23 días ataca y se alimenta. El Creeper y su diseño aterrador simplemente da escalofríos de solo verlo. Kent, quiero dejar algo bien en claro, me arrepiento totalmente de haber visto la secuela para este día, ya que la primera entrega es superior y mucho. Mientras que en la 2, las presas son un micro lleno de estudiantes, en la primera son un par de hermanos con quien llegamos a empatizar al menos un poco, y nos interesa mucho más saber si sobreviven que al poner a un grupo de adolescentes que obviamente más de la mitad no lo va a lograr. Una de las últimas buenas películas de terror de este siglo, con un antagonista tenebroso y tenaz. La peli es simplemente una joya. El terror psicológico y los thrillers me fascinan desde siempre. Ver cómo son recreados los psicópatas o pacientes de enfermedades mentales me es muy interesante, y Misery es una buena opción si te copa la locura, la neurosis, el suspenso y sobre todo las actuaciones realistas. Kathy Bates como Annie Wilkes se roba la película, la manera en que transmite la poca cordura que padece una fanática empedernida es magistral. Olvidé decir que está basada en una novela de Stephen King. Bueno, hagan su favor, tomen su momento para apreciar esta terrible película. Un slasher muy under y poco conocido. The Collector está protagonizado por un coleccionista de personas cuyo objetivo en esta película es una familia adinerada que iba a ser irrumpida originalmente por un ladrón, quien buscaba abrir su caja fuerte. Pero con la aparición de este hombre enmascarado pasó a ser más que una amenaza, un aliado. Cosas que me gustaron. Tanto las trampas, las torturas como la máscara que utiliza el asesino me parecieron auténticas e innovadoras, pero lamentablemente son un par más las cosas malas que tiene la peli, como los personajes poco creíbles que hacen lo que hacen únicamente porque lo dice el guión y en varios momentos parece lenta, aburrida y predecible. Pero cabe mencionar que el final me pareció bonito y eso es un bonus. La consigna era basada en una novela, y si no era una escrita por Stephen King, simplemente no iba a valer. Y así fue que vi It, el ser más aterrador proveniente de la literatura del autor. Me decidí por el remake porque la agregaron recientemente a Netflix, y a esta altura me parece mucho más rápida y disfrutable que la de los 90, la cual recuerdo con cariño, pero no daba a verla. La dirección y visión del director Andy Muschietti hizo que el remake fluya mejor y logró reinventar su mundo y personajes, por lo que es menos densa que su antecesora.
Nada que envidiar de Hollywood, una vez más Argentina se las arregla como puede y con lo que tiene. Aterrados es una película de terror nacional que trata sobre desapariciones de personas y eventos paranormales conectados en distinto tiempo. No entendiste, ¿no? La peli al principio cuenta una historia y después vemos cómo algo ocurrió antes que eso, y en el medio conocemos la historia central que va a desarrollar la peli entera. El guión arranca muy bien, llama la atención y es original. El tema es que a lo último medio que pincha y es un final muy aburrido, digamos. Pero si hay algo que mencionar es que sí da miedo. Más de una vez me asusté genuinamente y no por mero volumen alto, como en la mayoría de las pelis de terror. Una producción latinoamericana que reafirma que el presupuesto no lo es todo. La idea de que un objeto o un muñeco poseído sea el antagonista en una película de terror es una idea que difícilmente se toma en serio, y ya conocemos toda una franquicia que se encargó de demostrarlo. Pero en Dead Silence, o El Títere, esto cambia. La leyenda urbana del espíritu de una titiritera que fue brutalmente asesinada por secuestrar pibes y que su espíritu atormenta a los habitantes de un pueblo cortándoles la lengua es un giro que este subgénero pedía a gritos. Acá no hay situaciones cómicas ni relleno mostrando al muñeco haciendo nada. Esta película de James Wan va en serio y apuesta al suspenso y al terror con elementos, aunque tradicionales, eficientes. Hereditary era una de las pelis que más quería ver por su fama de el exorcista de esta generación, y tengo que decir que no decepciona. Una historia oscura con actuaciones excelentes y una estética y ambientación muy resaltable, promete y cumple. Además, a pesar de tratarse de una historia sobre posesiones, el demonio o espíritu en cuestión es mucho más creíble que la mayoría que vemos hoy en día, a lo The Witch del 2015. Mi único problema fue el final, pero es porque no lo entendí o porque no me convenció. Pudieron ser elegidos muchos clásicos en este día, pero me vi cautivado por El Faro o The Lighthouse, una película del 2019 filmada en el formato blanco y negro clásico, pero con muchos recursos actuales, lo que da como resultado un contraste muy bien hecho entre un clásico que se asemeja a una obra proveniente de la época de oro de Hollywood y una cinta independiente actual. La película es muy interesante, tiene suspenso y personajes perturbadores y alienados, que tienen que quedarse solos por muchos días a cuidar un faro. ¿Qué pasa durante? Yo creo que tendrías que verla y decirme qué te parece. A veces las cosas no salen como uno quiere. Quiero decir que sí cumplí con el reto y me vi las 31 películas de terror correspondientes durante todo el mes. Pero subestimé el trabajo de una edición correspondiente y no voy a poder cumplir con la fecha, por lo que decidí subir este video de 25 películas de terror hoy 31 de octubre del 2020. Prometo subir una segunda parte con el resto de las pelis que dejé afuera. Quiero agradecer a aquellos que llegaron hasta este punto del video y mandarle un saludo muy especial a dos personas que quiero mucho, Mili y Fran. Los quiero. Cuídense mucho y les encargo un like y si se puede una suscripción.